digna, el cielo extendió. Quien al labrar el mundo creyó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transacción. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Gloria a Dios. Quien se vistió con nuestro dolor y en una cruz la victoria ganó. Por darnos vida Él se entregó. Oh Dios, eres tú. Gracias, mi Dios, por tu amor incondicional, por tu paciencia con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Te contemplamos, mi Dios, y te adoramos. Sí, Señor. Contempla a Dios, hermano. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Canta con nosotros, mi hermano. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y
gozo, mi Dios, es estar en tus atrios, como familia reunidos, mi Dios, buscando de tu presencia. Te damos gracias. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? No hay nadie como tú, mi Dios. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, oh nadie es como Él, venid y adoradle. Tú eres digno, venid y adorarle. Gracias, mi Dios, tú eres digno de ser alabado, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Canta la iglesia. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, oh nadie es como Él, venid y adorarle. Te damos la gloria y la honra solo a ti, mi Dios. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por No hay nadie como tú. En su trono Te bendecimos, te adoramos, reconocemos que sin ti no somos nadie, Dios. Gracias, Padre. Oh, nadie es como Él, venid y adorarle. A Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Venid y adorarle. Contemplamos, mi Dios, tu creación, tu grandeza, y gracias, mi Dios, porque nunca
Nunca has dejado lo que tú has creado, Padre. Aún así, mi Dios, has sido paciente para con nosotros, para que te busquemos de corazón, te adoremos de corazón, que nuestra vida, mi Dios, sea en completa adoración para ti, mi Dios. Ayúdanos a contemplar tu palabra, mi Dios, Gracias. porque nos cambia el alma. Sí, Te damos Señor. gracias, Cristo. No hay otro nombre, mi Dios. Tú eres digno. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Toda Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo creemos en tus promesas, Padre. Solo tú eres digno de ser alabado. Ayúdanos, mi Dios, a guardar nuestro fiel corazón para ti, mi Dios. con tu sangre has comprado Gracias, mi Dios. gente de toda lengua y Gracias por tu nación. nombre, Dios. Toda rodilla Sí, mi Dios, porque solo tú a eres ti digno. se doblará, toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo,
crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo Te damos gracias, mi Dios. Nos adoramos, mi nombre Dios. sobre todo No pagarte, mi Dios, por ese gran precio, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, y ayúdanos, mi Dios, a vivir en completa obediencia. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Límpianos, sánanos y restauranos, Padre. Dios les bendiga, espero que estén teniendo muy buen domingo en la mañanita, dándole gracias al Señor, otra vez de nuevo con ustedes para adorar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Ya adoramos con adoración, con estos hermosos cantos, ahora vamos a adorar con lo que es la palabra de Dios. Pero antes de entrar en la nueva serie que vamos a comenzar, quisiera darles los anuncios de cada domingo que damos. Estamos viendo que seguimos teniendo oración cada lunes de 6:30 a 8 y estamos por medio de Zoom. Creo que esta semana va a ser la última semana que vamos a estar en Zoom y luego nos vamos a mover a un cuarto ya, estar en persona, para prepararnos para que comenzar a estar unidos y orando. Comenzando no este lunes, el que sigue, estaremos ya entrando yo creo que en un cuarto y les daré más información sobre eso entre la semana. También quiero dejarles saber que estamos teniendo estudios bíblicos y muy impactantes. Estamos viendo el libro de Filipenses, estamos yendo despacio, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y están invitados cada miércoles de 6:30 a 8 de la noche. Y eso es en el edificio principal, en el cuarto que se llama Great Room. Si usted está entrando al edificio, va a ser al entrar, en las puertas de cristal, al entrar, a mano izquierda está el salón donde nos juntamos. Esos son los dos anuncios que tengo para ustedes y seguimos adelante con esta nueva serie que vamos a comenzar, que se llama Herido. Y esta serie vamos a estar tratando con nuestra vida desde que hemos sido heridos de muy pequeños y tenemos todavía esas cargas y cómo podemos sanar esas heridas. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, no solamente eso, vamos a dirigirnos a un capítulo de la Biblia que me agrada, porque ese capítulo que vamos a estar hablando habla de una persona que era leprosa y vamos a hablar un poco de eso. Creo que muchos de nosotros, cuando yo vine a Cristo hace 20 años, me acuerdo cuando vine a Cristo, dije yo algo que me impactó en mi vida y esto fue lo que dije. Yo era un leproso, no físicamente, espiritualmente. Me estaba desmoronando, me estaba muriendo por dentro, me estaba malguiando, yo estaba listo para la ira de Dios, en realidad. Estaba pudriéndome en mis pecados, en mis condenaciones, en lo que yo había hecho. Y cuando viene Cristo a Jesús a mí, me sana. Entonces creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con el leproso, y creo que toda la mayoría, porque hemos pasado dificultades, hemos tenido heridas muy profundas desde nuestra niñez, desde que nacemos hasta que crecemos, y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere poner también muchas culpas, mantenernos aplastados para no seguir buscando el rostro de Dios. Me recuerda esta historia que vamos a estar viendo en Lucas capítulo 17, son 10 leprosos, no es un leproso, son 10 leprosos, pero nos vamos a enfocar en uno. Me recuerda esta historia también cuando mi padre hace 10 años, no sé si ustedes lo conocieron, pero hace 10 años mi padre se entregó a Cristo. Él antes de entregarse a Cristo, él no quería nada con Cristo, él no quería nada con Dios, él no creía nada de Dios. Y creo que fue una de las cosas que Dios hizo y que me dejó ver antes de que él falleciera, la redención que hizo en mi padre. Me acuerdo que una vez estábamos platicando y leí la historia de este evangelio de Lucas capítulo 17 sobre los 10 leprosos. Y en la historia habla que son 10 y solamente uno regresa.
Y cuando regresa, le da gloria y honra al Señor Jesús. Yo sé que me estoy adelantando, pero cuando regresa, le da gloria y honra al Señor Jesús. Le conté la historia de mi padre. Leímos esa historia tan impactante y que sigue siendo impactante. Y cada vez que hablábamos, cuando él estaba recuperándose, porque él tuvo muchos problemas físicamente, y vino a Cristo Jesús, pero cuando estaba en el lugar donde estaba recuperándose y estaba fortaleciéndose para salir de ese lugar, para regresar a la casa, tal vez algún día daré su testimonio, pero me decía, solamente uno regresó, ¿verdad, Felipe? Solamente uno regresó. Y lo que yo entendía es que mi papá decía, yo fui uno de ellos que regresó. Yo soy uno de esos leprosos que vine a buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que queremos hoy hablar. Hablar de que el tema de hoy y el mensaje de hoy se llama Caminando heridos. Cada de nosotros tenemos profundas heridas que en realidad a lo mejor ni sabemos que las tenemos ahí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en este día. Vamos a hablar de las heridas espiritualmente. Y creo que una de las cosas es esto. Hay heridas que son causadas por que hemos hecho algo mal y hay heridas que son causadas para sanarnos. Es un gran ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en un pleito y alguien me navajea o me corta con un objeto punzante, me navajea, me hace un corte en la carne, eso es ¿por qué? Por andar haciendo cosas que no son correctas. Entonces tengo que ir al hospital para que me salven la vida. Ahora, cuando estoy en el hospital porque tengo una enfermedad o porque tengo algo malo en mi vida, ¿qué es lo que sucede? El doctor entra, por ejemplo, si encuentran un tumor o encuentran algo, no sé, entra el cirujano y arregla lo que está pasando. Él hace un corte en mi cuerpo que va a doler, que es físico, pero va a ser para ayudarme a vivir más largamente, vivir una vida larga. Entonces miramos que hay diferentes heridas que tenemos en nuestro cuerpo. Hay heridas que también en el proceso de la vida nos han causado nuestros, no sé, familiares, amigos, parientes, personas. Y el mismo cristianismo, en la misma iglesia nos han herido, un pastor, una pastora, un hermano, una hermana, no sé. Le han herido a usted y se ha cargado eso. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo es que podemos venir a Cristo Jesús y sanarnos? Yo le invito por eso que ahora abra su palabra y vayamos a Lucas capítulo 17. Y aquí vamos a estar viendo una gran historia, una de las más historias que a mí me ha impactado en mi vida. ¿Por qué? Ya se los conté, mi padre siempre me volteaba a ver y me decía, solamente uno volvió. Y lo que quería decir él, creo yo en mi corazón es, yo fui uno de esos que volvió, me sanó. Estaba leproso espiritualmente y se estaba muriendo mi papá, pero Dios le sanó. Él estuvo en coma por 2 meses o 3 meses, no me acuerdo muy bien, y para la gloria y la honra del Señor Jesús vivió 1 año con nosotros, se entregó al Señor, adoró al Señor, pero esta historia creo que tocó su corazón como a muchos de nosotros nos ha tocado. Entonces él dijo, eran 10 y regresó uno, ¿verdad, Felipe? Uno regresó. Y él creo que se identificaba con ese que regresó. Y que fue sanado no solamente de los físicos, sino de lo espiritual y de las heridas que tenía desde su niñez en su vida. Entonces vamos a mirar esta historia tan fascinante y tan hermosa y tan impactante que nos va a ayudar a entender un poquito nuestra vida y cómo venir a Cristo Jesús. Solo invito a que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el 9. Y comenzamos así. Creo que una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada fue una de las historias también bien impactantes. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Que está en el mismo Lucas, capítulo 18, si no me equivoco, estuvimos viéndolo la semana pasada. Ahora estamos viendo el capítulo 17 y es una de las historias tan hermosas que vamos a estar viendo también. Creo que toda la palabra de Dios. Y Lucas graba o menciona 5 milagros. Y eso no quiere decir que nomás hizo 5 milagros Jesús, hizo más milagros. Juan, el apóstol Juan, en su evangelio dice claramente que no habría libros para poner todo lo que hizo Cristo Jesús. Creo que Cristo Jesús casi desvaneció todas las enfermedades cuando estuvo aquí caminando con los discípulos en todos los lugares donde andaba. Y ahora vamos a mirar una de ellas
cómo es que sanó a este hombre, que eran 10 hombres que estaban leprosos. Amén. Vamos a entrar en la palabra. Y así dice en el versículo 11 de Lucas capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, y diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz. Versículo 17. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y él dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar ahí donde está en su casita, y vamos a darle gloria y honra al Señor Jesús. Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Padre, damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, abra nuestra mente, nuestro corazón para escuchar de tu mensaje, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y compasión que tienes hacia nosotros. Padre, pedimos que en esta mañana nos ayudes a poder entender lo que vas a hablar hoy, Señor, para que podamos ser sanados de todas nuestras heridas, de todo lo que hemos pasado en esos tiempos tan difíciles, Señor. Pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos ayudes. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Pedimos hoy que nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no nomás escuchadores. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu hermosa palabra y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones y que nos transformes. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Y en sus casitas dicen amén. Bueno, miramos esta historia que es tan importante y tan impactante. Creo que la lepra la miramos en Levíticos en capítulo 13 y 14. Y si ustedes saben, el pueblo de Israel asociaba la lepra conforme a el juicio de Dios en estas personas. Lo miramos y usted puede leer en Levíticos 13 y 14 las reglas o lo que instituyó el Señor para aquellos que tenían la lepra. Y los que les pegaba la lepra eran personas que tenían que ser removidos del campamento, tenían que ser removidos de la sociedad, tenían que ser removidos de su familia, tenían que ser removidos de sus amigos, tenían que ser removidos de sus parientes, tenían que ser removidos de todas las personas alrededor de ellos. ¿Suena algo familiar? ¿Suena algo familiar ahorita lo que estamos pasando en la pandemia? Cuando pega la pandemia, una persona queda contagiada, tiene que ponerse en cuarentena por 14 días. Muchos de ellos lo miramos que al llegar al hospital nadie puede visitarlos. Y sé que muchos han fallecido sin mirar a sus seres queridos porque este virus ha causado muchos daños. Y eso es lo que está pasando aquí en la lepra, en esta historia. La lepra es una bacteria que entra en el cuerpo y destruye lo que es los músculos, le quita la sensibilidad. Miramos que en aquel tiempo la lepra separaba a las personas. Eran echados fuera y los tenían relacionados con la ira de Dios y que Dios los estaba castigando. Pero viene Cristo Jesús, y no sé si ustedes se acuerdan, miramos varias historias. La misericordia y la gracia de Dios viene para sanar, para salvar, para guiar, para darnos esa sanidad. Porque la palabra de Dios dice claramente que si el Hijo nos hace libres, nos hace libres en verdad. Y creo que en el proceso debemos entender que en el proceso hay heridas que necesitamos, que no entendemos que las tenemos, o tal vez no conocemos que las tenemos,
pero están dentro de nuestro corazón y no las hemos dejado ir. Y nos siguen carcomiendo, nos siguen guiando en un mal camino. Y eso lo vamos a mirar un poquito más para adelante. Pero miramos aquí que la lepra para la sociedad era algo malo y los removían de la sociedad, los quitaban de donde estaban, no tenían parientes que les ayudaran, no tenían nada. Los únicos que se podían ayudar entre eran ellos, otros leprosos, otros que estaban pasando la misma miseria, se puede decir la palabra, el mismo desgracia, la misma dificultad. Eran los únicos que se podían ayudar. Y era algo terrible. Eso es lo que miramos. Permítame contarles un poco sobre lo que es la lepra. Y esto no lo agarré de yo, sino alguien más escribió de esto. Pero quisiera leerles sobre la lepra y sobre lo que acontece, para poder entender un poquito más el contexto y de lo que pasa con estos 10 leprosos. Ese tipo de grave de lepra es causado por una bacteria. Ataca los nervios y la piel. Anestesia el cuerpo y las extremidades para que se pierda la sensibilidad. Y luego aumenta la posibilidad de lesiones graves. Comienza, nos dice, como una mancha de piel blanca, y eso está en el Viejo Testamento, como una mancha de piel blanca y rosada, generalmente en la frente, en la nariz, la oreja, la mejilla, el mento y la cabeza. Luego, el parche comienza a extenderse en todas las direcciones. Una parte de las cejas desaparece, las inflamaciones esponjosas y tumorales crecen, en primer lugar en toda la cara y luego comienza a descender por todo el cuerpo a medida que la enfermedad se vuelve sistemática. También se involucra con los órganos internos y la piel. Los dedos de las manos y los pies pueden ser absorbidos por el cuerpo y literalmente absorbiéndose a sí mismo en el cuerpo debido a que el bacilo invade la médula ósea, afectando el suministro de sangre, provocando que los huesos se arruguen y el resto del cuerpo también, con lo consiguiente pérdida de sensibilidad en el cuerpo debido a una enfermedad nerviosa. Las víctimas destruyen su propio tejido porque no tienen sensibilidad. El bacilio puede destruir el ojo, a causar ceguera, penetrar en los dientes para que se caiga, penetrar en todos los órganos del cuerpo y afecta la laringe para que uno termine con una voz débil y ronca. Lo que está diciendo este estudio que lo que hace la lepra destruye todo lo que la bacteria, la misma voz. Y creo que cuando los 10 leprosos vienen a Jesús, la voz de ellos no es fuerte, la voz de ellos más se oye delgadita y no pueden hablar muy bien. Pero miren lo que sigue diciendo. La historia médica sobre esto es abundante. Solo algunas cosas que podría ayudarle a comprender esta difícil situación. La piel pierde su color original, se vuelve gruesa, brillante y escamosa. A medida que avanza la enfermedad, las manchas engrosadas se convierten en llagas sucias y úlceras debido a suministro deficiente de la sangre. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienzan a agruparse con surcos profundos entre los hinchazones, de modo que la cara del individuo comienza a parecerse como la de un león. Los dedos se caen o se absorben. Los dedos de los pies se van afectados de manera similar, caídas las cejas y pestañas. En este momento uno puede ver que la persona en esta condición lamentablemente es realmente un leproso. Con lo que toca del dedo se puede sentir, incluso se puede oler porque un leproso emita un olor muy desagradable. Llagas abiertas, además, en vista del hecho de que la gente patógeno ataca frecuentemente la
laringe, dice este escritor. La voz de los leprosos adquiere un tono chirriante, como quien dice un chillido. El doctor Paul Brand es el experto moderno y de renombre mundial en la lepra, que nos brinda una visión maravillosa en un aspecto moderno y actualizado. Se llama enfermedad de Hansen. Enfermedad de Hansen. Ese es el nombre que le han puesto ahora, la lepra. La enfermedad de Hansen es cruel, en absoluto como lo son otras enfermedades. Actúa principalmente como anestésico, adormeciendo las células del dolor de manos, pies, nariz, ojos y oídos. No tan mal en realidad, podría pensar. La mayoría de las enfermedades se sienten debido a su dolor. ¿Qué hace una enfermedad indolora sea tan horrible? La calidad adormecedora de la enfermedad de Hansen, es precisamente la razón por la que es tan horrible. Durante miles de años, la gente pensó que esta enfermedad causaba úlceras en las manos o en los pies y la cara, que eventualmente conducía a la carne podrida y a la pérdida de extremidades, principalmente a través de las investigaciones del Dr. Brand. Se estableció que en el 99% de los casos la enfermedad Hansen solo adormece las extremidades. La destrucción se produce únicamente porque el sistema de alerta de dolor se ha ido. Básicamente la gente destruye sus propias extremidades. Como ocurre la descomposición en las aldeas de África y en Asia, se sabe que unas personas de la enfermedad Hansen alcanzan directamente un fuego de carbón para recuperar una papa caída. Lo que está diciendo los comentarios es que estas personas no tienen sensibilidad en las manos porque esta bacteria quita la sensibilidad. No tienen sensibilidad en las manos, en la cara, en la nariz, en los pies. Entonces, cuando una papa se tira dentro de los carbones, ellos la agarran y la sacan, no tienen dolor. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que pierdes toda la sensibilidad y por eso es que empiezas a dañarte. Luego sigue diciendo, nada en su cuerpo le dice que no lo haga. Los pacientes del hospital de Brand en la India trabajando todo el día agarran una pala con un clavo saliente o apagando una mecha encendida con sus propias manos, caminando sobre vidrios astillados. Al observarlos, Brand comenzó a formular su teoría radical que la enfermedad Hansen era principalmente anestésica y solo directamente una destructora. En una ocasión trató de abrir una puerta de un pequeño almacén, pero un candado oxidado no cedía. Un paciente, un niño de 10 años de tamaño pequeño y desnutrido, se le acercó sonriendo. «Déjame intentarlo, doctor». Sahabi ofreció y tomó la llave. Con un rápido movimiento de la mano hizo girar la llave en la óxida cerradura. Brand se quedó estupefacto. ¿Cómo podría este joven débil mostrar más fuerza que él? Sus ojos captaron una pista reveladora. Fue una gota de sangre en el suelo. Al examinar los dedos del niño, Brand descubrió que el acto de girar la llave había abierto el dedo hasta el hueso. La piel, la grasa y las articulaciones quedaron al expuesto, pero el niño no se dio cuenta por completo. La rutina diaria de la vida desgastada, las manos y los pies de los pacientes con la enfermedad Hansen, ningún sistema de alerta los alerta. Si se gira un tobillo desgarrado, tendones o músculos se ajustará a caminar torcido. Si una rata le muerde un dedo por la noche, no descubrirá que lo perdió hasta la mañana siguiente y así continúa tristemente la historia. Stanley Stein se quedó ciego debido a otra peculiaridad de la enfermedad Hansen. Cada mañana se lavaba la cara con una toalla caliente, pero ni su mano ni su rostro eran suficientemente sensibles
a la temperatura como para advertir que estaba usando agua hirviendo, destruyendo gradualmente sus ojos. Así funciona. La enfermedad pasa de 10 a 30 años y las víctimas generalmente mueren por bajo resistencia. Otras enfermedades o infecciones pueden transmitirse fácilmente por inhalación o por contacto corporal o incluso por contacto con la ropa. Es por eso que la ropa es involucrada en la prescripción de Levíticos capítulo 13. Desde 1982, por cierto, para que sepas, existe un tratamiento eficaz que puede matar la bacteria. Todavía hay problemas, 1,5 millones de casos en el mundo, principalmente en países tercer mundo donde no tienen tipo de protección. Esta enfermedad todavía nos acompaña. Miramos aquí que la palabra de Dios, que este doctor y la ciencia nos dejan mirar más o menos cómo es que trabaja la lepra. Y si ustedes vieron a través de esta historia, miramos a través de la información que le estaba dando, la lepra se puede pegar, esta bacteria se puede pegar a través de la ropa, a través de tocar un objeto que alguien ya lo trae. Entonces miramos así ahora con este cuadro lo que vamos a estar hablando. Muchas veces nosotros somos leprosos espiritualmente y no entendemos o no sabemos que estamos heridos, que estamos heridos por alguien que nos hizo daño. La primera pregunta o la primera punto que vamos a mirar es heridas que no reconocemos. Ahora, ustedes miraron que el leproso o los 10 leprosos, como dice la historia, llegaron a Jesús y podemos entender un poquito más de la lepra. Pierde la sensibilidad y por eso es que se dañaban las personas. Me acuerdo cuando fuimos a India hace 7 años, si no me equivoco, conocí a una mujer que había tenido lepra y miramos que no tenía varios dedos y parte de su nariz, pero estaba viva porque la habían curado. Como miramos, hay solución. Entonces miramos que muchas veces nosotros podemos tener heridas que ni siquiera sabemos que han estado ahí, porque hemos dejado esa herida por mucho tiempo. Nos ha dañado un pariente, nos ha dañado un amigo, nos han hecho daño pastores, no sé, X persona, y no sabemos que tenemos una herida ahí. O tal vez no quisimos escuchar y quisimos cubrir esa herida. Miramos que la lepra lo que hace, adormece los músculos, los nervios, y cuando caminan o cuando hacen cosas no sienten. No hay una alarma que les diga te vas a hacer daño. O cuando te picas, tú cuando te picas un dedo, luego sientes el piquete y dices, ay, me piqué, y no sigues haciendo lo mismo. O cuando traes una pala, te astillas, luego paras de trabajar y te quitas la astilla y tienes más cuidado en trabajar con una pala. Así nosotros, cuando alguien nos lastima, debemos entregárselo al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos y claramente es que muchas veces no sabemos que estamos heridos. Mira lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Dice esto: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de vida eterna. El salmista aquí está diciéndole al Señor que escudriñe, se está entregando totalmente a Dios y dice, escudriña mis caminos, escudriña lo que yo estoy haciendo. Si hay algo perverso en mí, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas sin querer. O muchas veces hemos sido dañados y nuestra actitud y nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar es diferente. Y no sabemos por qué actuamos así, pero muchas veces porque desde el pasado alguien nos ha hecho daño. Tú me vas a decir, ¿es cierto eso, pastor? Sí, yo creo. Creo que muchas veces venimos a Cristo Jesús, venimos y entregamos nuestra vida, pero todavía traemos cosas escondidas que no le hemos entregado al Señor. Como dice el salmista, escudriña mi corazón y mira si hay algo dentro de mí para dejarlo, revélalo. Hay cosas dentro de nuestro corazón que todavía tenemos aguardadas y que no sabemos que las tenemos ahí. En el Salmo 19, 14, el salmista David dice algo similar.
dice esto, dice el salmista en el Salmo 19:14, que las palabras de mi boca a la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi y mi Redentor. Miramos claramente aquí que el salmista está dejando saber, hey, todo lo que diga que sea de tu agrado. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces podemos pecar en contra de Dios. Tal vez nuestra reacción que tenemos es por algo que tenemos en el pasado. Vas a decir, pastor, pero que no Dios nos hace libres cuando menos Él sí nos hace libres. Pero hay pequeñas cosas que dejamos ahí que no queremos soltar. ¿No le ha pasado eso? Y es lo que vamos a mirar ahorita en la vida del leproso. Segundo que podemos mirar es esto. Segundo, ahora, tenemos heridas que no reconocemos, que tal vez nos hicieron daños, pero no les ponemos atención. Ese es el primero. Y tenemos que traérselas al Señor. Segundo, es heridas que no curamos. Tal vez sabes que están ahí, pero no quieres hacerle caso. Dices, no les voy a hacer caso. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que no quieren hacer eso? Porque no quieren causar problemas, o porque no quieren decir nada, o porque tienen temor, X cosa. Alguien les ha hecho daño desde que estaban jóvenes, o tal vez ahorita en este tiempo, la misma iglesia, los mismos hermanos, o tu misma familia. Y no quieres hablar por no ocasionar problemas. Entonces, si no atendemos eso, va a traer algo más difícil en nuestra vida. Miren, en Proverbios 28:13 puede también ser un pecado que tú has hecho y te está afectando. No solamente es alguien que te ha herido, tú mismo te has herido, como dije temprano. Hay heridas que tú te has hecho por tu pecado y necesitan ser sanadas cuando tú vienes y confiesas el pecado ante el Señor. Pero aquí miramos en Proverbios 28:13 nos dice esto: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Déjeme decir una cosa, es un pecado tremendo también cuando nosotros no perdonamos a la otra persona. Puede que una persona nos ha herido y no curamos porque no pedimos perdón o porque no vamos a la otra persona y hablamos con la otra persona. Alguien te ha herido, la tienes que dejar ir. Tienes que entregársela al Señor. Tienes que orar. La Biblia dice que debemos de orar, debemos de amar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen. Y aquí estamos viendo algo bien importante, que muchas de las heridas que tenemos es porque no queremos hacer caso. En Marcos capítulo 11, versículo 25 nos dice esto: y cuando estéis orando, perdona si tienes algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miramos claramente aquí que muchas veces no queremos sanar porque no queremos crear controversia o no queremos enfrentar las cosas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cuando no hacemos eso, las heridas pueden infectarse más, pueden abrirse más, pueden oler más. Miramos el leproso. ¿Qué pasa con la lepra? ¿Qué pasa con lo que acontecía con los leprosos? Si ustedes se acuerdan en la historia de los leprosos, van caminando y no se les acercaban porque tenían infecciones. Y las llagas que salían y las cosas que salían eran porque se estaban dañando ellos mismos, porque no tenían su sistema bien, porque no podían sentir. Entonces se dañaban y de ahí ocasionaban otras cosas en sus cuerpos. Y la lepra ocasionaba un olor, como estábamos leyendo temprano, un olor fuerte. ¿Por qué? Porque estaba infectada. Entonces, si nosotros no atendemos esas heridas que nos han hecho o que hemos hecho nosotros mismos, vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades. No solamente con nosotros mismos, sino con los que están alrededor de nosotros. Punto número 3, las heridas infectadas. Heridas que te han hecho o heridas que tú te has hecho por el pecado o por lo que has hecho. Mira lo que dice el Salmo 73, 21 a 22. Dice así, Salmo 73, 21 a 22. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro y fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento
Este salmo, el Salmo 73, es Asaf. Está lleno de amargura y fue cegado y se hizo torpe como un animal. ¿Por qué? Porque miraba la prosperidad de los malvados, de los impios, y celo, o tal vez a ti has mirado a una persona que te ha hecho mal, que ni siquiera es cristiana y le va muy bien, y no lo puedes perdonar. Traes heridas, no sé, un hermano, una hermana, un pariente, un amigo, una amiga, alguien de la iglesia, no sé, te hirió, y no las has entendido esas heridas, y dejas que te amarguen la vida. Dejas que empiece a notarse en verdad lo que traes en tu corazón y afecta alrededor. Miremos al leproso. El leproso, miramos estos leprosos. Estos 10 leprosos no podían acercarse con sus familias. La lepra no los dejaba tener una relación con sus familias, con sus seres queridos, con sus seres amados. Si tenían hijos, con sus hijos, con sus amigos. Toda relación había afectado a estos 10 leprosos. A los 10 leprosos afectó totalmente. Y muchas veces nosotros dejamos que las heridas, por no darnos cuenta, porque no venimos a Dios y le pedimos que nos enseñe todo lo que tenemos en nuestro corazón. 2, no las queremos atender. 3, dejamos que se infecten. Cuando dejamos que se infecten, empieza a traer un olor, y cuando digo olor es cuando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, empezamos a tener problemas con el resto de las personas. Y cuando se infecta la herida, entonces viene algo más grave. Mi hermano, mi hermana, escúcheme. Viene algo más grave, que sería el punto número 4. La herida nos paraliza. La herida nos paraliza. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 12, 12 a 15. ¿Okay? Después de infectar la herida, después nos paraliza. Miren lo que pasa. Dice Hebreos 12, versículo 12 hasta el 15. Por lo cual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego el versículo 15 dice esto: mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Dice, hay que tener cuidado de nuestro corazón. Hay que tener cuidado de nuestras heridas. Porque si las dejamos que se infecten, porque si las dejamos que sigan su curso, van a paralizarnos. Y lo que va a acontecer es que no solamente nos va a paralizar a nosotros, sino que va a afectar a todo alrededor de nuestras familias. Lo miramos en los leprosos. Los leprosos tuvieron problemas. Volvamos otra vez a la historia del leproso. Esos son los 4 puntos que quería que ustedes vieran. Miramos claramente que hay 4 cosas que podemos mirar. Primero, heridas que no reconocemos. ¿Cómo las podemos reconocer? Yendo al Señor, que te muestre tu corazón, pidiéndole a Él que te enseñe todo lo que hay dentro de tu corazón. Y Él lo va a hacer. Segundo, tenemos que curar esas heridas. Ya cuando te muestre, entrégaselas. No dejes que se infecte, porque si te dejas, punto número 3, que se infecte, va a empezar a tomar posesión de tu vida. Todo va a ser el centro. Esas heridas van a ser el centro. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas que alguien les hizo en el pasado? Podemos mirar tu padre, tu madre, tus hermanos, tus familiares, tus amigos, no sé, X persona, un pastor, un hermano, una hermana que te hicieron, te hirieron en el pasado y no los has perdonado, no se los has entregado al Señor. Y todo eso gira. No, yo no le voy a hablar al pastor, yo no le voy a hablar a mi hermano, yo no le voy a hablar a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, porque me hicieron daño. Y esa no es la actitud que Dios nos ha dado. La actitud que Dios nos ha dado, como dije en Marcos capítulo 11, dice que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Entonces miramos que el punto número 4 que miramos ahorita nos va a paralizar. Si no atendemos las heridas, nos va a paralizar y no vamos a poder caminar como debe de ser. Y eso es lo que quiere el diablo. Desde un principio, el Satanás ha querido destruir la iglesia, ha querido destruir y poner cargas sobre nosotros.
pero la palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Y la obra de Satanás es matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ahora, vamos a leer la historia otra vez de los leprosos, rapidito. Dice esto: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, viendo la historia de la lepra, podemos ver un poquito más cómo es eso. Tenían lepra, no se pueden acercar, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque estaban infectados. ¿Por qué? Porque tenían heridas. ¿Por qué? Porque volían. ¿Por qué? Porque podían infectar a otras personas. Y luego dice esto: los cuales se pararon de lejos. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, imagínense cómo estaban gritando, porque el grito de ellos no era perfecto, como dijimos. Lo que hace, daña lo que es la garganta, donde está la voz, y se oía como un chillido. Imagínense gritando ellos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Más o menos así, no sé si ha sido así. Cuando él los vio, dijo, ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Déjeme parar ahí un momento. Qué impactante es esta historia. Primero, ellos reconocen que necesitan un sanador. Reconocen que necesitan un salvador. Reconocen que necesitan alguien que los tiene que ayudar. Entre ellos no pueden, sus familiares no pueden, nadie puede. Pero habían escuchado toda la fama de Cristo Jesús. Habían escuchado en el capítulo 5 de Lucas de aquel leproso que fue sanado. Estos son 10. Ahora ellos saben que están encontrándose con Jesús, con el sanador, con el Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ellos reconocen que están con lepra, que apestan, que huelen mal, que sus heridas no pueden ser sanadas, que sus heridas están profundas, que los han paralizado de tener relación con su familia, con sus seres queridos, con la comunidad. Y dicen, debemos de gritarle a Jesús. Y le gritan. Y Jesús lo que hace, vayan con los sacerdotes, no los tocó como lo tocó en el capítulo 5 al leproso, no los tocó. Sino les dijo, vayan a los sacerdotes. Y otra cosa que podemos mirar ahí, que Jesús está probando la fe de ellos, que confíen en Él. Y así lo hacen. Imagínense, van yendo caminando y entre sí miran que todo empieza a desaparecer. Ahora pongan esa fotografía. La lepra es una pudrición que está pasando porque hay bacterias y hay todo esto que está infectando su cuerpo. Y la bacteria o la pudrición pasa sobre la ropa, se mira enmojecida, con pus, y disculpen, pero se mira grotesco, pero es la realidad. Y así nosotros nos miramos espiritualmente cuando no perdonamos y cuando dejamos que las heridas sigan ahí. Y cuando dejamos que las heridas sigan ahí, no vamos a avanzar suficiente, vamos a estar paralizados. Entonces estos hombres, 10 hombres, están infectados, tienen la lepra y piden ayuda. ¿Y a quién le piden ayuda? A Jesús, nuestro Salvador, Redentor, aquel que murió en la cruz por nosotros. Ahora, sigamos en la historia. Y dice la palabra de Dios esto en el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, ir, mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras iban fuera, fueron limpiados. Entonces, ellos viendo que había sido sanado, ¿escucharon? Entonces, ellos viendo que habían sido sanados, dice esto, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense, son 10, pero uno regresa. Y este uno voltea dando gloria y honra al Señor, porque ha sido sanado, porque sabe que Jesús, el Redentor, el misericordioso, el compasivo, sabía que Él es el único que lo podía salvar. Y fue sanado. Todos fueron sanados, los 10 fueron sanados. Pero ahí también hay otra cosa que podemos mirar. Hay muchos que vienen a Cristo Jesús, que son sanados, pero es solo lo que quieren y siguen haciendo sus cosas. Reconoce que Jesús podía sanarlo y rogaron los 10 y los 10 fueron sanados,
pero solamente uno regresó. Miramos que el leproso regresó y da gracias. Él quería tener una relación con Dios, el Dios verdadero. Los otros 9 siguieron esa religión. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos sido sanados por Dios, Él ha tenido compasión de nosotros y nos da lo que queremos y nos vamos. Y esa es la religión. Eso es lo que pasa. Como los fariseos, los religiosos. Los fariseos solamente querían los milagros, querían lo que estaba haciendo Cristo Jesús. Querían lo que estaba en la mesa, pero no querían al Salvador. Y no lo aceptaban como Señor y Redentor. Y eso es lo triste, que muchas de las personas vienen, el Señor los sana y se van y nunca regresan. Siguen en sus vidas pecaminosas o en sus vidas religiosas, pero nunca han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, como estos 9 leprosos que sí se fueron al templo, fueron al sacerdote, fueron y tal vez dijeron, sigamos con nuestras reglas y regularidades, pero nunca aceptaron que Jesús es Dios, que Dios habitaba en Cristo Jesús, como este leproso. Y sigue diciendo esto en el versículo, 3 cosas que él hizo. En el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, se regresó y dice, glorificando a Dios gran voz. Miramos primero que glorifica, da gloria y honra al Señor. Y 3, se postra ante tierra, en 16, versículo 16, y se postra rostro en tierra a sus pies. Reconoce que Cristo Jesús es Dios. Su teología no estaba muy correcta, pero entendía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, que Dios Padre habitaba en él. Y eso es como nosotros debemos de estar. Para ser sanados de nuestras heridas profundas que no hemos conocido a lo mejor, que tenemos todavía dentro, o que tenemos esas heridas que no las hemos entregado, necesitamos entregárselas a Cristo Jesús y postrándonos ante Él. La tercera cosa que hizo este leproso no solamente fue eso, dio gracias. Los otros 9 no dieron gracias, se fueron a los sacerdotes. Y lo tristemente es que muchos religiosos eso es lo que hacen. Dice en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo esto, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a diese gloria a Dios, sino solamente ese extranjero. Y esto es lo impactante. Aquel samaritano, aquel extranjero vuelve. Y los religiosos no volvieron. Los judíos no volvieron. Este sí. Los otros fueron al templo y siguieron en su religión. Y me recuerda que muchos vienen a Cristo Jesús y los sana y les da lo que quieren y se olvidan de Él y se van. Muchos no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero Dios les ha dado a probar de su gracia y su misericordia. ¿Cuántos no han probado de esa gracia? Mi hermano, mi hermana, si tú has tenido heridas desde tu juventud, desde que te acuerdas, entrégaselas al Señor. Sé sanado. Y dice en el versículo 19, y Él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora déjeme decir una cosa. A los 10 sanó, pero a uno salvó. Aquel que tuvo la valentía y agradecimiento por lo que hizo el Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. Ahora, no quiero decir que solamente con fe pasan estas cosas. Miramos en realidad que la palabra de Dios nos dice que, por ejemplo, los muertos resucitaron y no tenían fe porque estaban muertos, pero Dios por la gracia y la misericordia sana a este leproso. Sana a este leproso, que nos podemos mirar nosotros ahí en ese espejo, porque nosotros también somos leprosos espiritualmente, si es que no hemos entregado todo al Señor. ¿Y sabe qué, mi hermano? Entrégueselo. ¿Tienes heridas del pasado? Entrégaselos. ¿No has perdonado a alguien? Entrégaselos. Si no lo has perdonado, es que no has sido obediente al Señor. La Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando en contra de Dios. Si sabes que tú tienes que entregar esto al Señor, entrégaselo hoy. Hoy te invito a que tú entregues, si has sido física, mental o espiritualmente abusado, te pido que se lo entregues al Señor. Entrégaselo a Jesús, que Él puede limpiarte y Él puede cambiar tu corazón.
déjame decirte una cosa. Él es el único que te va a enseñar a amar a los enemigos. Él es el único que te va a enseñar a amar a tus padres, a tus hermanos, solamente cuando tú le entregas tu vida a Él. Así como el salmista dice en el Salmo 139, lo leímos, escudriña mi corazón y haya de ver si hay algo malo dentro de mí, algo perverso, y enséñamelo. Así es. El salmista declara y dice claramente que si hay algo en mí, muéstramelo para que yo pueda caminar rectamente. Los invito a que en este día entreguen todo al Señor. Si te han lastimado tu mamá, tu papá, si te han abandonado, si te han dejado, tus hermanos, tus hermanas, si la iglesia te ha dañado, si los pastores te han dañado, si los hermanos en Cristo te han dañado, entrégaselos al Señor, perdónalos. Esas heridas deben de sanar para que sigas siendo lo que Dios te ha llamado, un hijo de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre, te pedimos hoy en esta mañana, Señor, viendo la historia del leproso, Señor, la gracia y la misericordia que tienes, Padre, para con este leproso. Así nosotros venimos, Señor, pidiendo que nos ayudes de esta lepra espiritualmente, que nos ayudes a sanar, Señor, para que no podamos ser paralizados, Señor, sino que al contrario, seamos hijos tuyos, Señor, porque tú nos has perdonado, nosotros debemos de perdonar al resto. Padre, te entrego a mi padre, a mi madre, si es que me han dañado, a mis hermanos, a mis hermanas, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, pastores, te los pongo ante ti, Señor. Aquellas personas que han abusado de mí o aquellas personas que han tratado mal, Señor, te las entrego. Escudriña nuestro corazón y todo lo que no sea de ti, Señor, remuévelo. Muéstranos donde tenemos heridas que no hemos sanado y no hemos entregado a ti, Señor. Te damos gracias porque la palabra de Dios dice claramente que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Por eso venimos hoy a ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede limpiar como a ese leproso, a esos 10 leprosos que limpiaste y los sanaste y los guiaste. Hoy en esta mañana venimos a ti pidiéndote esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, si usted oró esto con todo su corazón, créamelo, Dios está sanando su vida y su corazón. Nos miramos para la siguiente y Dios me los bendiga. Que tengan un hermoso día. Bendiciones.